Bien, en las clases anteriores habíamos mencionado la clasificación general de los microorganismos en el área de los alimentos. Como la higiene de alimento nos pide estudiar los tipos de microorganismos, es necesario que conozcamos las clasificaciones. De ahí la importancia de esto. Recordamos rápidamente, solamente la sesión anterior vimos los organismos deteriorativos, pero hay que hablar un poco nada más de recordar la clasificación. Estos microorganismos se van a clasificar en 5 grupos. Microorganismos deterioradores o deteriorativos, microorganismos patógenos, indicadores de calidad sanitaria, iniciadores, también conocidos como productores, y microorganismos indiferentes. Los microorganismos deteriorativos van a ser aquellos que alteran las características organolépticas del alimento comestible. ¿Qué es lo que van a afectar de nuestro alimento? Características como la textura, el olor, el sabor y el color de la cáscara, pulpa o semillas del alimento en cuestión, sea una fruta, sea un vegetal, cárnico, un lácteo, de diferentes alimentos. Los microorganismos deterioradores o deteriorativos van a permitir estudiar, esto es para el microbiólogo y tecnólogo de alimentos, la degradación de los alimentos, factores que favorecen la degradación de estos alimentos y los métodos de control de degradación. Esto es lo que veíamos la sesión anterior, de hecho está el video también en la plataforma. Recordando cuáles son los microorganismos deterioradores, conozcamos varios grupos de acuerdo a sus características. Unos de los grupos más importantes son los proteolíticos. Ya lo habíamos mencionado, aquellos que van a degradar y desfavorecer la calidad del alimento en base a la degradación de proteínas. Los lipolíticos, para alimentos con alto contenido en lípidos y que van a degradar estos mismos. Los sacarolíticos, consumidores y deterioradores de los azúcares presentes en cáscara, pulpa de muchas frutas principalmente y de algunos otros alimentos que tienen relación con fermentación. Tenemos los microorganismos deterioradores fermentadores que se encargan de dañar el sabor y el olor del alimento cuando sobrepasan los límites de contenido de alcohol en el alimento y desfavorecen las propiedades organolépticas de este. Los amilolíticos, aquellos que van a degradar la amilosa como tal dentro de los alimentos que contienen alto contenido de almidón. Recuerden los dos grupos, amilosa y amilopectina. Y los pectinolíticos, aquellos que van a degradar la pectina, principalmente de cítricos. Todos estos los comentábamos en el video anterior y hablamos más específicamente de lo que es la aplicación y algunas características de los mismos microorganismos deteriorativos. Pero recordamos cuáles son los subgrupos. Ahora vamos a iniciar con las características y algunos ejemplos, así como aplicaciones de los microorganismos iniciadores dentro de los alimentos. Recuerden la clasificación. La microbiología ha clasificado y organizado a los microorganismos que participan en el estudio de los alimentos en 5 grandes grupos. Los microorganismos deteriorativos, los iniciadores, que es lo que vamos a ver ahorita, los
patógenos, los organismos indicadores de calidad sanitaria y los indiferentes. Comenzando con las características de los microorganismos iniciadores, estos van a ser aquellos microorganismos que sirven para controlar el comienzo de los procesos de fermentación. Todos aquellos productos que se originan a partir de un proceso de fermentación, se les ha añadido un microorganismo iniciador o una cepa madre, como generalmente lo distinguen. ¿Entre cuáles podemos estar hablando de que se encuentren los microorganismos iniciadores? Estaremos diciendo sobre bacterias y sobre levaduras. Recuerden que muchas bacterias participan en la fermentación de productos lácteos como el yogur y algunas levaduras, generalmente Saccharomyces cerevisiae, para la fermentación para producir cerveza. ¿Cuáles serían las aplicaciones de los microorganismos iniciadores? Es importante que ustedes reconozcan estas aplicaciones y lo vamos a distinguir en tres aspectos importantes. La primera es acerca de la aplicación que tienen estos microorganismos en el agregado de diferentes alimentos. ¿Cómo es que los microorganismos, como levaduras y bacterias, participan en este proceso para darle un sabor característico al alimento? El segundo aspecto es que pueden reprimir la flora que se encuentra en el alimento y que es indeseable, es decir, la flora dañina. Por represión podemos mejorar la calidad del alimento reprimiendo la flora acompañante indeseable. Y el tercer aspecto es que se mejora la salubridad del alimento, así como la calidad del mismo del producto final. Después de que se llevan a cabo diferentes procesos de producción y se le añaden tanto microorganismos iniciadores como controladores, etc., se puede obtener un mejor producto y que sea de mejor salubridad y calidad. Un ejemplo muy común es mencionar el beneficio de añadir cepas de lactobacillus a diferentes prebióticos, probióticos, alimentos lácteos que puedan favorecer la salud del consumidor. Esas son las aplicaciones de los microorganismos iniciadores. Ahora hay que mencionar cuáles son algunos de los ejemplos que tú debes de conocer sobre los microorganismos iniciadores o también llamados productores dentro del estudio de la microbiología de alimentos. Y tenemos principalmente bacterias del género Lactobacillus, como cuáles: Lactobacillus vulgaris, aquella que se encarga de llevar a cabo procesos de fermentación de lácteos y alimentos con alto contenido en probióticos. También está en este grupo Streptococcus lactis, que se encarga de la fermentación y producción de la mantequilla, de suero de leche cultivado y ciertos quesos. Estas son comúnmente cepas madres y estas en especial para producir el suero de leche. Otro ejemplo más común conocido es Saccharomyces cerevisiae. ¿Cuál es la aplicación? Pues se usa en la producción de el pan, la cerveza y el vino. Otro microorganismo dentro de los iniciadores o productores es el Lactobacillus plantarum, cepa muy conocida comercialmente debido a que participa en procesos acidificantes durante la fermentación láctica, que le da sabor característico a infinidad de yogures que se encuentran en el mercado.
Por lo tanto, hasta ahorita tú estás conociendo nombres de bacterias y aplicaciones de estas como cepas iniciadoras de diferentes procesos y producción de alimentos en el área de la industria alimentaria. Otra cepa que te debes de aprender y reconocer es Lactococcus lactis. Esta bacteria se utiliza para la producción de manteca de origen animal y queso. Esta, al igual que Streptococcus lactis, tienen una amplia aplicación en desarrollar sueros y quesos. El otro microorganismo iniciador es el Pedicoccus cerevisiae. ¿En qué participa este Pedicoccus cerevisiae? Esta cepa es comúnmente conocida como iniciador cepa acidificante, que tiene un amplio uso en la producción de ácido láctico y es útil en la producción de la cerveza. La siguiente bacteria del grupo de microorganismos iniciadores es Micrococcus varians. Este microorganismo es una cepa que permite producir sabores característicos y colores en los alimentos, pero en específico para la fermentación de productos cárnicos. Este microorganismo, Micrococcus varians, se utiliza en darle las propiedades organolépticas a un producto que conocemos comúnmente que se añade a la pizza, y este es el salami. Y finalmente nos quedamos con Staphylococcus carnosus. Este microorganismo participa también en la producción de diferentes cárnicos, por ejemplo, darle color rojizo cuando se llevan a cabo diferentes respiraciones del microorganismo a productos cárnicos. Ya vimos cuáles son algunos ejemplos de los microorganismos iniciadores o productores que se agrupan en los microorganismos dentro de la microbiología de alimentos. Ahora nos corresponde ver sobre los microorganismos indicadores de salubridad o de salubridad de un alimento. Hay que entender que estos microorganismos indicadores de salubridad sanitaria o de calidad sanitaria son aquellos que van a sugerir malas prácticas sanitarias, contaminación indeseable o accidental durante el manejo del agua y de los diferentes alimentos que consumimos. Estos microorganismos se van a agrupar de acuerdo a características de morfología, de fisiología y de ecología. Los microorganismos indicadores se van a dividir en diferentes grupos de acuerdo a las características morfológicas y las ecológicas y las que mencionamos. Se van a dividir en 5 grupos y vamos a encontrar el grupo de las bacterias mesófilas aerobias, los coliformes, mohos, levaduras y todas las bacterias que se encuentran comúnmente y están asociadas a malas prácticas de salubridad, como las que son Staphylococcus aureus, Salmonella y Shigella. Bien, entonces, de los microorganismos indicadores de calidad sanitaria, si encontramos en un alimento la presencia de estos ejemplos, ya sea bacterias mesófilas aerobias, mohos, levaduras, coliformes, Staphylococcus aureus, Salmonella y Shigella, podemos darnos cuenta que el alimento no fue preparado con buenas prácticas de higiene y por lo tanto pueden provocar que en algún momento dado
le pueda suceder algún problema de salud al consumidor. Después de estos microorganismos indicadores de calidad sanitaria están los microorganismos indiferentes. Este grupo de microorganismos van a ser aquellos que estén relacionados con la propia microflora o la microflora natal del alimento y que van a estar presentes durante toda la vida de anaquel, toda la vida natural que tiene el alimento durante su desarrollo. Las características de estos microorganismos es que no alteran al consumible que estamos comprando, no alteran al comestible como tal, no causan enfermedades al ingerirlos porque son propios del alimento, participan de cierta manera en simbiosis para poder mantener las características de los alimentos en cuestión. ¿Cuáles son las aplicaciones de la población microbiana autóctona? Es decir, los microorganismos indiferentes. Lo vamos a mencionar con tres grandes aspectos. Muchos de estos microorganismos nos van a servir para poder obtener un cultivo iniciador, es decir, que de la propia microbiota del alimento tú puedes obtener un microorganismo iniciador. El caso particular es Lactobacillus plantarum, que se puede encontrar en diferentes productos cárnicos y que se pueden tomar como microbiota normal del alimento, pero también como un microorganismo iniciador de alguna fermentación de cárnica, por ejemplo. Otro aspecto es que la población microbiana autóctona de mi alimento puede permitirme obtener una alta calidad del alimento en base a diferentes reacciones que se producen entre la relación que hay del alimento como sustrato y el microorganismo. Se pueden obtener alimentos con sabores exquisitos, colores, texturas y que tienen relación con la presencia del microorganismo natal del alimento. Por lo tanto, el aspecto número 3 sería que la aplicación de esos microorganismos como tal, indiferentes, permiten el sabor y la textura de diferentes alimentos, principalmente los productos cárnicos tradicionales. Tenemos ahí chorizo, salchichas, chorizo español, etcétera, que los microorganismos que son natales, normales del alimento, permiten que éste siga conservando sus propiedades organolépticas características. Un ejemplo de esto es el alimento conocido como Pulén eslovaco. Este alimento o este producto es una salchicha que está elaborada a partir de carne de cerdo picado. Esta carne tiene un sabor característico que está dada por la presencia de varios microorganismos. ¿Cuáles serían esos microorganismos presentes? Pues los dominantes, como son Lactobacillus plantarum, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus mesenteroides, Lactobacillus acidophilus, Staphylococcus shilosus, Staphylococcus walneri, Staphylococcus lentus y también Staphylococcus auricularis. Todas estas bacterias son microorganismos natales o autóctonos de la salchicha conocida como Pulén eslovaco y que le permiten, al momento de estar presente en este producto, tener las características y coloración que es propio del producto eslovaco.
Entonces, a partir de este momento, tú ya has conocido cuáles son los diferentes grupos de microorganismos que se estudian en microbiología de alimentos. Tú ya sabes que son 5 grupos, ya vimos los deterioradores, ya vimos los iniciadores o productores, los microorganismos indicadores de calidad sanitaria, los microorganismos natales o conocidos como indiferentes, y ahora nos falta ver los microorganismos patógenos que pueden dañar la salud gravemente del consumidor. Se me pasaba por ahí que también está un microorganismo que se llama Candida falciparum presente en el alimento, y todos estos están en esta salchicha con un cierto grado de inoculación, es decir, que entre ellos está una simbiosis, una relación en donde no se puede superar las concentraciones de alguno de ellos, sino que están normalmente organizados de acuerdo a sus características, conviviendo entre ellos en el alimento. Ya por último, hay que mencionar los microorganismos patógenos. Estos microorganismos son los causantes de la gran mayoría de enfermedades relacionadas con alimentos, las conocidas como enfermedades transmitidas por alimentos, conocidas como ETAs. Estos microorganismos se van a desarrollar en diferentes ambientes que tienen relación con el contenido de agua del alimento y con ciertas características tanto organolépticas como propiedades coligativas del alimento. Sabes bien tú que estos microorganismos patógenos son los causantes de la mayor parte de las epidemias que surgen en la población, ya sea que sea una salmonelosis o una tifoidea, etcétera, que esté relacionada, una brucelosis, por ejemplo, con el consumo de alimento que está contaminado por estos microorganismos patógenos y que ha tenido diferentes medios de inoculación, que generalmente es a través de cocinado, servido y la preparación del alimento, con alto uso de un agua de buena calidad o de mala calidad, si el alimento fue regado, el vegetal fue regado con aguas negras o se utilizó un sistema inadecuado para garantizar la inocuidad del alimento, pues todo esto está relacionado con la presencia de microorganismos patógenos, la temperatura, la acidez del alimento, etc. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los microorganismos que tú debes de conocer y que son considerados como patógenos? Tenemos varios principales. La salmonela, que la tenemos relacionada generalmente con la salmonelosis, su presencia en diferentes productos derivados de las aves. Por ejemplo, sabes tú que se desarrolla la bacteria generalmente en la punta de las plumas que cubren a esta mayoría de las aves ponedores de huevos. Por ejemplo, tenemos también la presencia de salmonela en lo que es el huevo o productos que se han elaborado con huevo crudo, por ejemplo el merengue de un pastel, que en condiciones ideales puede generar el desarrollo de salmonela. También tenemos una idea de que la salmonela está presente en la carne de pollo, en los huevos, principalmente en el cascarón del huevo que tiene las plumas de las aves cuando no se lava el alimento, y el merengue de pastel son las más características. Existen otros, por ejemplo el cilantro, que ha tenido mala manipulación y que puede estar presente, pero generalmente son esos tres: el merengue, la carne de pollo cruda, por lo tanto si no se coció bien en la ensalada o en ensalada de pollo, por ejemplo, y el merengue. La otra bacteria es Shigella. Tú sabes que también está presente en productos cárnicos y se desarrolla comúnmente en presencia de la salmonela también. Otra bacteria es Yersinia enterolítica, transmitida al alimento por contaminación fecal cuando la
persona que prepara el alimento no se lava correctamente las manos y es lo que provoca pues una diarrea. A mayor grado puede darte un fuerte dolor de espasmo muscular en el intestino que te puede provocar graves daños al consumidor y por lo tanto que éste tenga que ir a revisión médica. La otra también muy grave, si tú tienes una contaminación y una infección por Escherichia coli, puedes tener diarrea sanguinolenta por esta bacteria y que también tiene una vía de canalización hacia el alimento por contaminación fecal. Por lo tanto, es importantísimo que los productos que vienen de la manipulación o en contacto con aguas residuales se puedan lavar y desinfectar correctamente. Otro microorganismo que tú debes de conocer como microorganismos patógenos en el alimento es Vibrio. Vibrio cólera, Vibrio de diferentes variantes, pero siguen siendo el mismo género que está presente en los alimentos. Otra de ellas es Campylobacter, la muy conocida causante de la diarrea del viajero. Es decir, tú te fuiste a pasear, comiste un alimento que no se preparó correctamente y que generalmente está presente esta bacteria. Te da una diarrea que te puede ocasionar grandes daños y que pues generalmente, al igual que Escherichia coli, están presentes en diferentes lugares debido a la mala manipulación y mal lavado de manos. Otra bacteria comúnmente conocida es Clostridium botulinum. Esta Clostridium está presente en alimentos que han sufrido daño en su envasado, que generalmente es una lata. Si tú vas al mercado, compras una lata de atún, una lata de frijoles y tiene una laceración o daño en su envase o en el metal cubre el envase, estarías arriesgándote a consumir Clostridium botulinum. Esta bacteria tiende a crecer en este tipo de alimentos en condiciones generalmente anaerobias y produce una toxina muy fuerte que te puede ocasionar un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio y por lo tanto es una de las bacterias consideradas muy graves entre los microorganismos patógenos. El otro microorganismo es Bacillus cereus y Listeria y finalmente Brucella. Bruselas, que tú la identificas por brucelosis cuando consumes leche entera o queso preparado con leche entera que no ha sido pasteurizado, que generalmente se ve en los municipios muy alejados de la zona de la ciudad y que tienen ciertas tradiciones en la preparación de alimentos, como por ejemplo la crema, la leche y el queso, y que generalmente se asocia con el consumo indebido de la mal preparación del alimento por ciertas raíces y costumbres que tienen desde los antepasados que preparaban esos alimentos. Pero aquí el punto es que ustedes entiendan que estos microorganismos patógenos son los que generalmente vas a encontrar relacionados con el estudio de la microbiología y que todos estos tienen una aplicación en lo que es el área de la investigación de salud a nivel microbiológico para poder desarrollar estrategias que combatan las infecciones por estos microorganismos patógenos.